Vamos a comenzar, hermano, ¿cierto? Vamos a comenzar nuestro estudio, ¿ya? Y vamos a irnos a un poco de lo que conversamos, lo que yo hablaba el día sábado. ¿Qué es lo que hablé yo el día sábado? Y vamos a enfocarnos ahí porque yo me salté, la verdad es que lo que había hecho me salté porque ya se estaba pasando los minutos. Y hablamos de Romanos 12. Romanos 12, ¿cierto? Busquen ahí en su Biblia Romanos 12 todos, ¿cierto? Voy a pedir que me ayuden a leer Romanos 12 y voy a designar quién me lo va a leer, ¿ya? Habemos uno, habemos dos, habemos tres, habemos cuatro, ¿cierto? Y estamos hablando... Cinco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Voy a pedir, ¿cierto?, que Maximiliano pueda leer Romanos 12 del 1 al 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Somos 5, ¿cierto? ¿Ya? Maximiliano va a leer Romanos 12 del 1 al 2. Después, ¿del 1 al 2 o del 1 al 3? Del 1 al 2. ¿Ya? Después va a leer mi hermana Elena del 3 al 5. ¿Ya? Después va a leer mi hermana Daisy del 6 al 8. ¿Ya? Después va a leer, ¿cierto? Mi hermana Luz de 9 al 15. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Mi hermana Nancy. El 2. ¿Sí? Ya, pero yo voy a dejar. No sé, es que por mi hermana Tránsito. Sí. Ya. Mi hermana Tránsita va a leer del 16 al 17. ¿Ya? ¿Quién me queda ahí? Nadie más. ¿Cierto? Ya. Y voy a pedir a mi hermano Guillermo que nos ayude del 18 al 21. ¿Ya? Todos vamos a participar acá en este estudio y vamos a ir desglosando de lo que nos puede decir. Vamos a partir con Maximiliano, Dios te bendiga, tranquilo, con calma nomás, y vamos a ir desglosándolo de uno en uno, ¿me entienden? Y vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos tiene preparado hoy día. Dios te bendiga, Maxi. Amén. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto, mira, ya, ese es el 2, el de arriba, el 1. ¿El 1? Sí. El 1 y el 2. El 1 y Dale, el 2. vale, vale. Vamos de nuevo. Pero sí, súper bien, porque era el 2 también. Vamos, dale. Sí. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios y que pertenecéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. ¿Ya? Y el 2, repítelo de nuevo. Listo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Ahora, Maxi, según lo que tú leíste, más o menos, ¿qué es lo que tú fuiste entendiendo de estos dos, de estos dos versículos? Yo, la verdad que yo no quiero que tengan vergüenza. Tranquilo. Aquí no hay respuestas malas y de eso se trata este estudio que estamos haciendo hoy día.
Acá dice que como que, digo mis palabras, ¿no? Para entender, para Sí, que lo sí, entiendan. correcto, dale, 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 ¿Sí? che, dale. Como que a veces hay que tener más fe, como, no sé, a ver cómo te puedo explicar. Dale así nomás, pues, tranquilo. Que a veces hay que entender a Dios para que podamos también nosotros comprender qué es Eh, lo que Él nos está diciendo, ¿no? exacto, Maxi. Pero Por ahí viste, hay que dar un poquito más de fe como para entender un poco más y aprender un poco más. Que hay que ser a veces un sacrificio para poder entender un poco más, ¿no? muy bien, Maxi, Dios te bendiga. ¿Alguien tiene Amén. algo más que decir aquí en este texto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nos dice estos dos versículos? Miren, lo que yo encontré, dice Pablo en el versículo 1 y 2 de Romanos 12, ¿cierto? Nos recuerda la importancia y el alcance de la nueva vida. ¿Por qué nosotros debemos cambiar nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida? Lo que tiene que ver con nosotros mismos. Ahí, en este versículo, Pablo, porque ustedes saben quién es Pablo. Pablo, el Pablo es el marido de la hermana Elena. Él escribió el libro. Claro, claro, Pablo. Entonces, no, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Quién era Pablo? Era un erudito en la palabra del Señor, o sea, era capísimo. Aparte que se juntaba con todo, aquí en estos tiempos días sería los senadores, los diputados, con todo eso se juntaba, ¿me entiendes? Pero él era el único que hacía lo correcto, ¿me entiendes? Porque hoy día, ese es otro tema, ahí yo no me voy a meter, ¿ya? Pero ese era Pablo, y Pablo le estaba hablando a su iglesia. ¿Y qué le decían estos dos primeros versículos? Que le recordaban la importancia de alcanzar una nueva vida. ¿Qué quería decir eso? Que los desafiaba, ¿cierto?, a presentarse como elemento esencial de nuestra adoración a Dios. O sea, en la antigüedad, ¿cierto?, el sacerdote entraba una vez al año para adorar, para poder pedir por los pecados del pueblo. Y aquí lo que está diciendo nosotros, Pablo, ¿cierto? El sacerdote entregaba un sacrificio. Y aquí nos dice que para una verdadera adoración, nosotros tenemos, ¿cierto?, de dónde parte una verdadera adoración, que primero es la obediencia, y segundo, que nosotros somos un elemento esencial para poder adorar a Dios. Como todos nosotros, cuerpo, alma y espíritu. ¿O no, hermano Guillermo? ¿Qué usted nos puede decir sobre estos dos versículos? A nuestro hermano ahí que... La importancia, perdón, la importancia de presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Nuestros cuerpos, pero conscientemente de que estamos yendo a la presencia de Dios, presentarnos nosotros como sacrificio. Antiguamente era el cordero, antiguamente era un becerro, hoy somos nosotros. Y nuestro sacrificio es la adoración que tenemos, la gratitud que hay en el corazón. Exacto. Sacrificio delante de Dios, sacrificio. Dice que es vuestro culto racional. Pero lo hacemos dando la razón, usando razonamiento, entendiendo realmente lo que estamos haciendo, entendiendo que estamos delante de Dios. Debe ser así, que no estamos frente a un santo, que no estamos frente a un ídolo, que no estamos frente a una persona, sino yendo a la misma presencia de Dios. Bien dijo usted, antiguamente era el sacerdote que entraba una vez al año. Claro. Hoy dice su palabra que por la sangre de Cristo
se ha abierto, se ha roto el velo y nosotros tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Claro, exactamente. Entonces es importante saber que nuestros cuerpos van delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, eso es Amén. Eso es más o menos la explicación de estos dos versículos. Además nos desafía, porque si nosotros, a ver, yo hago la pregunta, cuando se sacrificaba este becerro, este animal para Dios, porque todavía no estaba Jesús en la antigüedad, yo pregunto, ¿era el más flaquito? ¿Era el más feíto? ¿Era el que le faltaba un pie, estaba cojo? Ese sacrificaban para Era el dicen más bonito, el más grande que tenían. Elegían el más bonito que tenían para sacrificio. exactamente, el más lindo, el más bien alimentado, hermana Elena, tiene toda la razón. Entonces aquí, Pablo, en estos dos versículos, entonces, ¿en qué nos desafía? Nos desafía a vivir de modo distinto a aquel modo dictado por la cultura que tenemos hoy día y por el mundo. Porque ¿qué es lo que hace esta cultura? ¿Qué es lo que nos hace el mundo? Nos ensucia, nos aparta de Dios, nos hace tener pensamientos malos, nos hace mirar mal a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro amigo, nos hace mirar mal en este mundo. Entonces aquí Pablo, por eso nos desafía en estos dos versículos a vivir de un modo distinto como hijos de Dios. ¿Me entiendes? O sea, que el modelo del mundo nosotros no lo podemos llevar. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir nuestra hermana Elena, en la antigüedad se entregaba un becerro, un animal hermoso. Entonces nosotros como sacrificio vivo en adoración, tenemos que ser lo más hermoso y cuidado de nosotros mismos para entregarnos al Señor. Eso es lo que le está diciendo Pablo a su iglesia, que no podemos tomar el modo del mundo, porque tenemos que entregarnos, ¿cierto?, limpio y sin mancha a nuestro Señor. ¿Y cómo es posible esto? Solamente, ¿cómo es posible? Decíamos el sábado pasado. Solamente es posible mediante una transformación, o lo que se llama una metamorfosis. No sé si ustedes ven películas de superhéroes, así la metamorfosis, así, ciencia ficción. Ya, eso es lo que busca el Señor, que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Ahora usted podrá decir, ya, pero, puta hermano Cristian, si la cuestión no es nada fácil. No, pues, hermano, nadie dijo que era fácil. El pastor, ustedes lo han escuchado un montón de veces desde el púlpito. El pastor ha dicho, ¿quién es el primer predicador? ¿Quién es el primer pecador de este lugar? Que él es el primer pecador. Él es justamente, y ahí hay una clave. Usted sabe que a mí me gusta decirle, como le digo a mi hijo, en la Biblia hay clave y código. Si nosotros lo logramos entender, vamos a ser bendecidos en todo ámbito, en lo espiritual, que es importante, y también en esta vida y económicamente, si entendemos los códigos y las claves que están en la palabra. Entonces, la única forma de yo entender esto, que yo tengo que hacer un sacrificio cuando adoro a Dios y levanto mis manos, es que yo tengo que tener una verdadera transformación. Hermana Daisy, ¿qué dice usted sobre eso? Amén, hermano, no les veo la cara. No, Yo no sé si ustedes me ven a mí, pero eso todo oscuro. la vemos completamente y la vemos hermosa como siempre usted. Ahora me pone triste que nos vea nuestras lindas caritas. Pero la amén, vemos. gracias por los halagos. Bueno, sí, como estás explicando, es verdad, Dios, el Señor quiere que nosotros seamos transformados. Primeramente que nos presentemos a Él, ¿verdad? Como tiene que ser, con sacrificio vivo, porque cada uno de nosotros, de una manera o de otra, tenemos una carne, que es la que jala para abajo, y no quiere que vamos a adorar a Dios, que vamos a buscar de la presencia de Dios, que vamos a buscar escudriñar su palabra, ¿verdad? Entonces ahí hacemos el sacrificio como el Señor nos envía y nos manda, y tenemos que irnos transformando. Amén. ¿Verdad? Antes, por decir algo, me sabía un versículo o me lo medio sabía, habían cosas que no sabía, pero a medida que voy teniendo
la intimidad con el Señor, la comunión con Él, yo voy aprendiendo más de Él, de conocer lo que Él quiere para mi vida, lo que Él tiene para mi vida, y voy a ir siendo transformada. Entonces, no me puedo conformar con ir a la iglesia, sentarme, a escuchar lo que dicen y ya no. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros sigamos, o sea, que podamos de verdad ser transformados. Si antes mentía y ahora no puedo mentir. Si antes, por decir algo, me gustaba bailar, me gustaba fumar, hacer cosas que no debía y ahora no las puedo hacer. ¿Verdad? Tengo que hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo sé lo que a Dios le agrada? Buscando en su palabra y teniendo intimidad con Él. Amén. Amén, amén. Efectivamente, mire, y tiene toda la razón. Por eso es importante conocer esto. Tenemos que transformarnos, como dice la hermana Daisy, pero solo una transformación radical. ¿Qué es lo que es radical? ¿Entienden la palabra radical? Cuando uno dice que es radical. ¿Qué sería radical, hermana Elena, para usted? ¿Qué está Entonces, diciendo David? En todo sentido, en general, completamente. Perfecto, exactamente. Muy bien, un cambio así, pero ¡fua! Así. No a medio, ¡fua! ¿Es sí o es no? Muy bien, hermana Elena. Entonces, solo una transformación radical nos permitirá vivir de una forma o modo, cuando hablamos de forma, es un modo diferente a las costumbres de este mundo. Solo eso, hermano, nos ayudará a tener una verdadera transformación. ¿Algo que decir, Guillermo? Sí, Amén. estaba leyendo Amén. el resto del versículo. Si se centra en el versículo 2, si usted mira ahí en su Biblia, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué esto? ¿Para qué hay que transformar el entendimiento? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces la gente no sabe cuál es la voluntad de Dios. No entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y créame que una mente natural jamás va a escuchar, jamás va a entender el propósito y la voluntad de Dios. Solamente una mente espiritual, una mente transformada por la palabra y guiada por el Espíritu Santo, va a saber cuál es la buena voluntad de Dios, cuáles son los propósitos de Dios. Tenemos muchas iglesias, tenemos muchos creyentes que en este tiempo buscan saber la voluntad de Dios, pero para que eso suceda, para escuchar la voz de Dios, para entender los propósitos de Dios, tiene que nuestra mente ser transformada y tener, como dice Pablo, la mente de Cristo. Si eso no sucede, hay que preocuparse, porque este es un camino espiritual. El Evangelio es un camino donde, como bien dice Cristian, el hombre y la mujer son transformados. El hombre sufre una transformación conociendo a Dios, conociendo el Evangelio. Aquí hay una transformación en el corazón, en la mente y en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. ¿Cómo fue la palabra? Una metamorfosis. Metamorfosis. Cambiamos completamente. Completamente. Entonces, el versículo 2 deja entrever que para conocer la buena voluntad de Dios, la voluntad agradable y la voluntad perfecta, el apóstol nos recomienda transformen sus mentes, renueven vuestro entendimiento. Eso es. Así es. Miren, aquí yo escribí algo interesante en estos dos versículos. Hermana Daisy, ¿quiere decir algo o no? No, ya. Yo vi, mire, dice, al tomar a Cristo, yo noté lo siguiente, miren, al tomar a Cristo como nuestro alimento, lo que estamos haciendo hoy día, en conjunto todos, ¿ya? Al tomar a Cristo como nuestro alimento, recibimos y asimilamos más de su elemento en nosotros. ¿Me entienden? Más de él, tú en este momento estás recibiendo que del mundo, porque te apartaste unos minutos para comer palabra viva. En este momento tú te estás alimentando, estás comiendo, estás teniendo más de él.
Y si tú tienes más de Él, es lo que te va a ayudar a ser diferente en este mundo. ¿Cierto? ¿Me siguen? Entonces, hoy día por eso se llama, este momento es un momento de ganancia. De ganancia estamos teniendo hoy día. Te estás alimentando del Señor. Por ende, vas a tener más elementos de Dios en tu vida que más elementos del mundo. Porque podía haber estado viendo un partido, podía haber estado viendo la novela del Mega, no sé cómo se llama hoy día, la otra novela del 7, ¿me entiendes? Pero estás aquí, te estás alimentando de los elementos que tiene Dios y lo estás introduciendo en tu vida. Y eso sí o sí va a tener una activación, va a tener algo en tu vida, porque la palabra de Dios, cuando llega a la vida, no es que llegue algo pasivo, es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, tiene que suceder algo en nuestras vidas. Miren, lo que leía Maximiliano ahí, hablaba de así que hermano, os ruego por la misericordia. Yo hago la pregunta, ¿qué es lo que es misericordia? A ver, mi hermana Luz, ¿qué es misericordia para usted? Misericordia para mí es tener compasión, sentir amor por el otro, muchas veces, a veces sentimos, como decir, pena, no sé cómo explicarlo, sino que sentir el dolor de la otra persona, ponerse en el lugar del otro. Perfecto, exactamente. Yo busqué este término, muy bien, hermana Luz, muy bien. Dice, trato compasivo más allá de lo que merezca. Porque misericordia en el español, en el diccionario español dice otra cosa. ¿Qué sería misericordia? Misericordia. ¿Escucharon a la Pía? Hermano, Dígame. aquí en esta Biblia tiene no sé cómo le digo, diccionario, algo dice así de la misericordia, dice benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia. Miren, eso, justamente, y ahí donde leyó el Maxi, tú leíste ahí y decía, así que hermanos, os ruego por la misericordia, o sea, por la benevolencia de Dios, de lo que acaba de decir nuestra hermana, ¿me entiende? Y acá, por ese trato compasivo de Dios, dice Pablo, ¿me entiende? Os ruego por la misericordia. O sea, miren, aquí hay algo súper especial. Yo quiero que entendamos esto. Pablo no está obligando a nadie. Ojo, Pablo no está obligando. Porque ¿qué dice? Os ruego por la misericordia que presentéis. O sea, yo no le puedo decir al Maxi, cuando vayáis a la iglesia, te obligo a levantar las manos, pues entrega tu cuerpo al Señor. Dale, pues Maxi, ya pues, cortala, pues. Yo no puedo obligar al Maxi, porque la Biblia no me dice que es así. Pues. La Biblia, aquí Pablo le está diciendo, miren, imagínense Pablo, pues. Pablo que era una autoridad en ese momento en el tema, en el Evangelio. Y dice, os ruego, o sea, les dice, por favor, hermanos, por favor, os ruego por la benevolencia de Dios, por el trato de compasión que tiene Dios con nuestras vidas, presenten sus cuerpos en sacrificio agradable a Dios. No obliga. Entonces, cuando no obliga, es una decisión propia. Exacto. Cuando yo voy a la iglesia y el hermano dice, acompáñenme a cantar, no dicen, ya pues, acompáñenme, no, acompáñenme si quieren, cante conmigo. No está obligando, no, en ningún momento está rogando, ¿cierto?, para que ustedes entren en la adoración. Y eso tenemos que entender, Dios no nos obliga a nada.
La decisión parte por cada uno, cómo tú adoras en la iglesia, cómo tú quieres entregar tu cuerpo ese momento en el Señor. Tú eres el que toma la decisión. Eso está diciendo Pablo. Como libre Y- albedrío, El libre albedrío, hermana Elena, exactamente. Libre albedrío es que yo tomo mi propia decisión. O sea, yo en la iglesia decido si adoro o alabo al Señor. Y habla también ahí, y ahí dice sacrificio. ¿Qué es lo que es sacrificio para ustedes? ¿Qué es lo que es un sacrificio? Pastora, ¿qué es lo que es un sacrificio para usted? Algo que yo voy a hacer para el Señor. ¿Ya? Dice, en sacrificio vivo ¿Ya? ¿Sí? y agradable a Dios, agradable, porque tiene que ser un sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Ya? Dice que es vuestro culto racional, como decía mi hermano, Guillermo. sí, dijo mi hermano, dijiste una palabra, hermano, de racional, Usando la razón. usando la razón, nuestro entendimiento. Amén. Sacrificio, ¿alguien más tiene un concepto de sacrificio? ¿Qué dice el texto? Amén. ¿Qué dice el texto español? Tiro. El sacrificio es un esfuerzo. Esfuerzo. Es un esfuerzo. Mire, aquí hay algo más. Un esfuerzo, Exacto, eso. sacrificio. Hermano Daisy, ya. Concordancia es lo que se llama lo que tengo aquí. Dice sacrificio, expiación, holocausto, ofrenda, paz, propiciación y reconciliación. Eso es sacrificio. Entonces, cuando digo yo, digo, ¿Me escucharon? dice, Sí. amén, ¿le escuchamos? Sí, correcto. Entonces, cuando dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ofrenda. ¿Cómo será eso? En ofrenda, dice acá el hermano En Guillermo. ofrenda a Dios, Exacto. Pero yo encontré lo en siguiente, paz, mire. la paz que Dios Sacrificio. nos da, ¿verdad? Sí, mire lo que yo encontré de sacrificio. ¿Qué dice sacrificio en español, Pía? A ver, en el diccionario español. Dice, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Ay, Dios. ¿Escucharon? no sean Ese así. es el diccionario español. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Miren, y yo encontré lo siguiente. Sacrificio, pero este es el diccionario bíblico. Dice, dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros. Tiempo, bienes, nuestra energía. Eso es sacrificio. Repito, ¿qué es lo que es sacrificio entonces? Con lo que ustedes dicen también, todo eso conjugado. Y yo lo cierro con lo siguiente, dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros. Tiempo, bienes y nuestra energía. Esfuerzo. Y nuestro esfuerzo. Entonces, cuando dice Pablo aquí, entregar dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, Señor, te entrego todo lo que tú requieras de mí en ese momento, en la adoración. Ese es el sacrificio. Cuando yo voy a cantar, si yo vengo cansado, vengo con una preocupación, vengo enfermo, vengo desanimado, que no quiero nada con el pastor, pero vine igual a la iglesia, ya no quiero escuchar a este pastor, viene acá, es entregarlo todo, ya Señor, te entrego todo, mi energía, mi bien, está todo tuyo, ya Señor, quítame esto. Y sabe, hermano, el Señor lo hace, porque estás entregando tu cuerpo, Él te limpia, Él en la alabanza, en la adoración, hace muchas cosas que nosotros realmente no vemos, pero las hace. Ese es un sacrificio
Cuando yo llego, está lloviendo, y llego igual a la casa de oración, de adoración, y adoro al Señor, también es parte de un sacrificio. ¿Me entiendes? Entrego todo lo que Él requiera. Y también dice, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que es agradable a Dios? ¿Qué es lo que es agradable? Lo que le agrada a Dios. Maxi, ¿qué será el significado agradable para ti? ¿Qué es lo que es? Así más o menos. Aprobado. Agradable. ¿Perdón? Agradable. ¿Qué es lo que será agradable para ti? No, apriétale de nuevo. Apriétale ahí de nuevo. Ahí donde dice el micrófono. El dibujito ahí, apriétalo. Ahí está, ahí se abrió. Ahora sí. Eso, dale. Santo. ¿Qué es lo que es agradable para ti? Puede ser algo que genere agradable. Puede ser. Buen gusto, Bueno, sí, puede ser. ¿cierto? ¿Cierto? Mire, yo Sí, sí. encontré lo siguiente, agradable. ¿Qué dice? Complaciente, afable en el trato. Miren lo que dice. Complaciente y afable en el trato. O sea, cuando decimos entonces, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, complaciente a Dios o afable con Dios. ¿Qué es lo que es ser afable? Amable, cariñoso, tierno. O sea, cuando yo digo acá, agradable a Dios, o sea, mi sacrificio, mi cuerpo, se lo entrego con cariño, con amor, con agrado, dice el pastor acá. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo adoro y dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. O sea, agradable. No estoy, levanto mis manos. No, estoy entregando. Claro, cambia la cosa, ¿no? Actitud. La mejor actitud que puedas tener. ¿O no, mi hermano Guillermo? Quiero leer esta. A ver, Sí, a ver. hay otra versión que se llama la nueva versión viviente. Si pueden conseguirla o si pueden bajar esta traducción, dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. ¿Y cuál será esa forma que a él le agrada, Guillermo? De presentar sacrificio que a Él le agrada. Bueno, el mayor sacrificio que a Él le agrada es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cuando uno reconoce la misericordia de Dios, quería también un poco tocar esa palabra misericordia. Yo una vez hice un estudio sobre esto, sobre la misericordia. Y misericordia se compone de dos palabras. Misericordia se compone de la palabra miseria, ¿Ya? y cardio. Cardio viene de corazón. Claro. Por eso en el lenguaje médico se usa cardiología, del ¿Ya? corazón. Misericordia, misericordio, en el castellano es misericordia. Y significa que el corazón de Dios se compadece de la de la miseria del hombre. El corazón del hombre visita la miseria del hombre.
el corazón del hombre, el amor extremo de Dios, viene a ver nuestros corazones miserables. Miserables, ¿por qué? Porque no tenemos a Dios. Miserables porque estamos llenos de pecado. Miserables porque no está la gracia de Dios. Pero cuando su corazón, el amor de Dios, viene hacia nosotros, se produce la misericordia. Por eso que apelando a eso, apelando a ese amor tan grande, tan extremo, viendo que Dios fue capaz, como dice Juan 3:16, fue capaz de entregar a su hijo, sacrificar a su hijo en favor de la humanidad, apelando a esa misericordia es que Pablo dice, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, por ese amor tan extremo que tuvo Dios con ustedes, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Es entender eso, es entender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así es. Cuando uno entiende, y esto es importante porque esto es el Evangelio, cuando uno entiende la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario, entiende la misericordia de Dios. Yo hoy, como muchos, yo igual que ustedes puedo decir, Dios conmigo ha tenido misericordia porque me sacó del lodo cenagoso, me sacó de la desesperación, me sacó de las tinieblas, me rescató del mismo infierno. Y hoy yo puedo adorar a Dios en gratitud a esa obra tan grande que hizo. Así es. Recurriendo a la misericordia de Dios. Así es. Así es. Gracias a Dios por eso. Amén. Y creo que con cada cristiano es de la misma manera. Amén. Amén. Pastora. Porque no quiere que Porque no y quiere, eso es eso. porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, de todas formas, Él quiere que nosotros le conozcamos a Él con la intimidad que siempre decimos que hay que tener intimidad con Él. Amén, así es. Esa intimidad para que Él nos vaya enseñando, nos vaya respaldando, nos vaya enseñando. Pero sin Él, no hacemos nada. Así No somos es, nada. así es. Y después termina diciendo que es vuestro culto racional. Esta palabra es facilita, racional, ¿cierto? Razón. ¿Qué sería racional? Es súper fácil. Es la lógica o razón. ¿Se entiende? Y así termina este versículo, donde nos dice que dentro de todo, del ruego que pide Pablo, es que nosotros entreguemos este cuerpo, ¿cierto? En sacrificio a nuestro Señor. Eso es lo que está pidiendo. Ahora, es cuando, la verdad, hermano, y esto nos pasa a todos, cuando nos cuesta entregar este sacrificio, es porque hay que meditar en uno mismo, personal, estos íntimos, no hemos tenido esa metamorfosis. No hemos tenido esa transformación. Y hay que buscarla, porque es la única forma de que tú te puedas sentir satisfecho de lo que estás entregando. Porque si no nos transformamos, no vas a sentir nunca que lo que estás entregando es pleno, porque no tienes esa verdadera transformación. ¿Me entiendes? Tenemos que buscar esa metamorfosis en nuestra vida para sentir que tu sacrificio, ¿cierto?, es aceptado, es algo que tú te llena a entregarlo. Y solo eso en la transformación. Y ahí, porque ya estamos terminando, después les voy a explicar. Las hermanas que quedaron ahí, espero que el otro martes estén, y continuamos si el pastor nos deja, y de ahí vamos a conversar, porque yo pensé que me iba a hacer cortito, y me faltó todavía. Pero el Señor es así, ¿ves? Entre que todos participamos y ya pasó la hora. ¿Me entiendes? Guillermo, cortito. Yo como siempre me manejo con 3 o 4 versiones de Biblia, tengo la traducción del lenguaje actual. Y miren lo que dice el mismo versículo, 12:1. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar.
Amén. Aleluya. Ahí está. Oh, qué lindo. Amén. Qué lindo lo que nos dejó ahí. Yo pues eso lo voy a mandar por WhatsApp, en el WhatsApp del grupo de la iglesia, hermano. Qué linda esa versión, está clarita. Gloria a Dios. Ahí ya no deberíamos haber hecho estudios, solo debería haber dicho delante, hermano. Ya no tendríamos por qué haber hecho el estudio. Y para ir terminando, el 2 dice, no os conforméis a este siglo, dijo el Maximiliano. Él lo leyó, así que cualquier cosa, vayan con Maximiliano, porque a él le tocó leerlo. Ya dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conforméis. ¿Qué es lo que es conforméis? ¿Qué es lo que es conformarse? Tía, ¿me puedes decir conformar? ¿Lo tienes ahí tú? Dice la manera de vivir. ¿Cómo dice? La manera de vivir. Dice acá que conforméis es la manera de vivir. Sí, porque dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Claro. ¿Qué dicen ustedes, No os hermanos? conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que es conformar? El pastor dice que está equivocado, que está molestando al hermano Guillermo. Conforméis. Yo les voy a leer lo que encontré. Dice, no tratéis de estar siempre a tono con las modas de este mundo. Esto me salió a mí, que se junta Sí. a lo que dice nuestro hermano Guillermo acá, que está buscando ahí en el celular, ya está buscando todo, y dice, ¿qué significa esto? Cambiando constantemente sea el lugar o la circunstancia. O sea, el Señor nos dice, no seamos, ¿cuáles son los que cambian de color? Esto en el mar, los caimanes o los... Hay un pez que cambia, ¿cómo se llama? ¿Cuántos son que cambian de color? Camaleón. Los camaleón. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no seamos camaleones. O sea, no seamos cambiantes. Dependiendo del lugar donde estemos, vamos a ser. Eso es lo que quiere decir que no nos conformemos a este mundo. ¿Se entiende, Guillermo? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice esta versión viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Eso nos quiere decir, se va entendiendo un poco, Maxi, lo que Sí, ibas sí. leyendo, ¿cierto? Así es. Sí, sí. O sea, cuando nos dice, no os conforméis, dice, no seáis imitadores de este mundo, no trates de actuar como este mundo. Eso lo está diciendo ahí en ese versículo. Y dice, no trates de imitar a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que es transformado en el diccionario español? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Para la próxima vez, si el pastor nos permite seguir con este estudio, vamos a tener diccionario al lado, español, ¿cierto? Y bíblico, porque nos sirve aprender a todos. Amén. Amén. Porque hay que saber de las dos formas, qué dice el mundo y qué dice lo que importa, la Biblia. A ver, ¿qué tiene algo quién me puede decir? Transformados. Hermana Elena, ¿qué será transformado para usted? Transformado es como convertirse, Convertirse ya. transformar, hacer un cambio. Perfecto. Un cambio, por ejemplo, en este caso, si fuera para Dios, un cambio radical de pie a cabeza, para uno transformarse y convertirse al Señor.
es un cambio, pero de pie a cabeza de una persona. Es como el proceso de una mariposita, que está en una como capullito, después va pasando por etapita y hasta que se transforma en mariposa. Tal cual. Qué buen ejemplo, hermana Elena, Dios le bendiga. Exactamente. Él buscó un ejemplo en la naturaleza, en la creación del Señor. Justamente eso es transformado. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. Yo busqué esto. Usted me dice si está mal o no. ¿Ya? O si yo estoy chamullando. Me dice, transformado, conformado al Cristo, ser igual a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo encontré esto, lo leí, dije, Señor, ¿por qué todo esto es tan difícil? Ser igual a Él. Entonces dice aquí, transformado por medio de la renovación, o sea, de igual al Cristo. Oye, qué tremendo. Resucitado y glorificado. Así es. Así es, bien, Maximiliano, bien, supe muy bien tu acotación, perfecto, ¿cierto? Así es. Resucitado y Y- glorificado. Y glorificado. Dios, dijo. sí. Dios te bendiga, muy bien. Ya, sigamos para terminar. Y dice, renovación. ¿Qué es lo que es renovación, hermana Daisy? ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? ¿Qué es lo que sería para usted renovación? Porque ahí en el verso 2 nos habla de renovación. Como que dejar lo viejo y hacer lo nuevo. Vamos siendo Ya. renovados. Perfecto. Un corazón limpio. Un corazón limpio, perfecto. Pero habla de otra cosa, porque también habla de, sí, pero ojo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tendríamos que cambiar entonces? La hermana Jacqueline, Los ¿qué dice, hermana Jacqueline? pensamientos, la Está muy manera de callada. actuar, porque habla del entendimiento. La hermana Daisy dice de pensar y actuar. Y hermana Jacqueline, ¿qué dice usted? Dijo lo mismo. Yo encontré lo siguiente. ¿Tú tienes algo ahí de Sí. renovación? A ver. Bueno, en cuanto a, toma la palabra transformado, dice, esta es la antigua palabra griega metamorfo o metamorfosis, la cual describe una metamorfosis. La misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús en Marcos 9. Esto es una transformación gloriosa. El único otro lugar en donde Pablo utiliza esta palabra para transformado es en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestra mente sucede mientras vemos el rostro de Dios pasando tiempo en su gloria, en su En presencia. su presencia, en su intimidad con él. ¿Escucharon? Repítanlo la última parte, hermano. Para el apóstol Pablo, esta transformación solo es posible y esta renovación es posible mientras vemos el rostro de Dios y mientras pasamos tiempo en su gloria, tiempo en su presencia. Así es. Sí. Exactamente. Y miren lo que yo conseguí. Lo que yo conseguí por ahí. Renovación. Justamente lo que se une a varios de ahí lo que dijimos, lo que dice mi hermano Guillermo. Dice, mirar nuestra propia vida como manifestación del amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mire, mirar las cosas que más nos suceden de otra manera, siempre en la voluntad de Dios. Eso es lo que yo encontré renovación. O sea, aunque nos pasen cosas malas o buenas, nuestra mente siempre tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Porque Él sabe
todas las cosas. Y ahí nos apegamos al texto que dicen todas las cosas para los hijos de Dios, Todas para las los que cosas le aman, ayudan a bien. todas las cosas Le ayudan nos a bien. ayudan a bien. Eso significa la renovación de nuestra mente. Todas las cosas que te pasen, hermano Maximiliano, si tú estás esperando los papeles, confía en Dios, porque Dios, si no ha llegado todavía, es porque Dios tiene preparado cuándo, el día, la hora exacta, para que sea de bendición para ti y tu familia. Él sabe lo mejor, el tiempo perfecto es de Él. No te apresures, no te adelantes, no te inquietes. Confía en la voluntad de Dios. Por eso, renueva tu mente. El renovar la mente, dice aquí, es mirar las cosas que más nos suceden de otra manera. Una persona del mundo estaría desesperada, no tengo pega, ¿qué hago? Usa que son malos en el gobierno, que como tanto aquí son unos ladrones y dele y dele. Y otra persona del mundo diría eso. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos renovar nuestra mente, que las cosas que nos suceden a nosotros, mirarlas en la voluntad de Dios, porque su voluntad es perfecta. Y cuando lleguen esos papeles, Dios va a tener una puerta enorme para ti, ¿cierto? Que va a ser mucho mejor y que todo lo que esperaste, el Señor te va a dar mucho más porque supiste esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Y seguir en sus caminos. También hablaba, ¿cierto?, de eso. Y la total voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Avanzamos re poco, porque yo pensé que iba a ser todo Romanos 12, pero vamos a, si Dios lo permite y el pastor nos permite seguir con este estudio, vamos a dejar invitado también a nuestro hermano Guillermo, porque harto nos ayudó. Me ayudó bastante tenerlo aquí a mi lado. Damos gracias al Señor. Amén. Espero que voy a leerlo por la última vez, para ahora entender lo que nos dice. Ahora sí entender lo que nos dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea. Mira, Maximiliano, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Estamos terminando.